buenos días desde Melon Baets. Las rutas a través de los ríos, las rutas fluviales, me vuelven loco y sobre todo en verano, obviamente. No sé si es la dificultad, el cambio del paisaje según vas avanzando por ellos, el agua, todo el conjunto, la naturaleza, que me voy por las ramas, que vengo a contestaros todas las preguntas que pueda, que he visto en el primer vídeo donde os comenté por qué y para qué había comprado este chisme, y al mismo tiempo vamos a disfrutar de este río increíble. Después de su último baño en esa poza enorme, es tiempo de un cafetito. Las nubes han levantado, así que podemos disfrutar de este solazo. Como os he dicho en la intro, estoy en un sitio bastante remoto, en el cual se llega en coche por carreteritas y aldeas, un valle increíble. Según llegas al parking ya es un espectáculo. Ya han sido varias rutas que he realizado a través de estos valles y este río siempre me ha llamado la atención y tenía que meterme en él. ¿Tenemos cobertura? Sí. ¿Veis? No falla. Iba andando dirección norte, perdía la cobertura momentáneamente. Pongo el dispositivo orientación sur y la recupera. Bueno, después de utilizarlo 15 días en muchos tipos de circunstancias, no os voy a aburrir con terrenos llanos y lógicamente en montañas arriba, donde esté todo despejado, no tiene ningún misterio. Por eso fue la razón de venir aquí. Este dispositivo y todos sufren cuando los metes en valles muy cerrados, con bosques cerrados y cañones, es cuando la cobertura sufre mucho. Así que a la primera pregunta de si este dispositivo es de fiar, funciona, el sistema de satélites es bueno, os diré, por un lado, que ninguno de estos chismes es 100% seguro, siempre vais a tener zonas donde se pierda la cobertura. Ahora, este en concreto, os diré que en este valle, yo aquí abajo en el río esperaba desconexión total. Depende un poco la orientación del río, si voy norte, oeste, depende un poco la orientación del valle en ese momento, ¿no? Porque lo que tiene este dispositivo es que funciona con satélites geoestacionarios. Son unos que están muy altos, encima del ecuador, de la línea del ecuador, pues a partir de ahí están muy altos y de esa manera pueden dar servicios al hemisferio norte y al sur. Sobre el precio, hay
algo oculto, hay algo detrás, hay trucos para luego cobrarte más. Que yo haya descubierto hasta ahora, no. Como os comenté, efectivamente, el aparato, aunque no lo pone en la caja ni nada, incluye 12 meses de suscripción esencial, porque hay como 4 planes que podéis elegir. Yo he cogido el esencial, 30 mensajes al mes, porque ya que es un aparato destinado un poco a la seguridad y casos de emergencia, no para charlar, en mi caso 30 mensajes suficientes. Y entonces los 12 primeros meses se cobran, son a 0 euros al mes. Si cogéis el plan superior, el de 10 euros al mes, os descontarán 5 euros y en vez de 10 os costará 5. Este tipo de suscripciones sí se pagan al mes, pero son de año en año. Ahora, otra pregunta. ¿Y si me quedo sin mensajes y tengo una situación de riesgo? ¿Cuánto me van a cobrar? Bueno, no os van a cobrar extra porque lo que hacen es quitarte mensajes del mes siguiente. De esa manera, el mes siguiente tendrás menos mensajes, pero salvas esa situación de riesgo y no te quedas, como vulgarmente se dice, con el culo al aire. Resiste a la intemperie, a la lluvia, al polvo, al agua. Está certificado IP68, por lo cual ha tenido unas pruebas de caída, de agua, de todo. Yo, como no quise esperar a la lluvia y ver si se estropeaba o no, lo tiré directamente al río, porque se supone que aguanta a medio metro, media hora o así, no estoy seguro. Está muy bien construido, hecho en aluminio, funciona muy bien, no se calienta y el peso, como habéis visto, ridículo, 70 gramos. Pero al ser tan pequeño, y la batería consume mucho, la batería del móvil se la come también, ¿no? A ver, dispositivo, dice Motorola 4 días, me lo creo, porque lo he tenido más de 24 horas encendido, incluso ha estado toda la noche sin cobertura en casa, solo ha consumido un 22%, así que estimo que sí. Tengo que hacer más pruebas, pero lógicamente lo he ido cargando y el consumo es relativamente bajo. En el móvil también. Tenía miedo de decir qué sentido tiene tener la seguridad de un dispositivo si el móvil luego te devora la batería, la aplicación. Utilizando la aplicación más de lo común, sobre todo al principio, para ver cómo funciona y eso, no me ha gastado más de un 5% en todo un día, 24 horas. ¿Solo lo puede utilizar una persona? ¿Solo un dispositivo? Bueno, os comentaré que en este sentido Motorola lo ha hecho bien, creo, porque esto funciona como un WhatsApp satelital, digamos. La aplicación conecta con tu número de móvil, ese es tu identificativo, pero necesitas tener la aplicación para poder comunicarte. Tú sí puedes escribir a otros, ellos lo van a recibir como SMS sin cargo alguno, pero para contestarte tienen que descargar la aplicación. De esta manera solo vas a recibir los mensajes de aquellas personas a quien tú escribas. Lo bueno es que puedes asociarlo con otro móvil, con un número diferente, sin ningún problema, funcionará con ese dispositivo, siempre y cuando yo, que soy el dueño del contrato, autorice a ese número de teléfono. De esa manera, si lo pierdes y lo encuentra otra persona, no lo va a poder utilizar si tú no lo autorizas. En mi caso, Carmen va a correr a veces sola por sitios donde no hay cobertura y se lo puede llevar, ya que le ha autorizado en la cuenta, simplemente lo conecta a Bluetooth y ya lo tiene operativo. ¿Es muy difícil de instalar y de darse de alta? La verdad es que no. Tienes una página web donde activas el chisme con tu cuenta, seleccionas qué plan quieres, dejas una tarjeta de cobro para que cuando termine la promoción o según el plan que escojas te puedan cobrar. No tiene más misterio. Luego en la aplicación simplemente conectas, enlazas el dispositivo por Bluetooth y el mato. Yo aquí de verdad en el río pensé que no iba a tener nada de cobertura, que iba a ser muy complejo, pero me he metido por sitios complicados, exceptuando en una poza que ni siquiera poniendo hacia el sur el dispositivo ha recuperado conexión. El resto del tiempo he tenido. Voy a seguir disfrutando un poco más y si tenéis cualquier pregunta, por aquí estoy. Que nos vemos en el próximo vídeo.